Antes de comenzar el video, les quería recordar que comencé con mi canal de Twitch, donde haré streams de manera recurrente. Me pondré al día con el manga de One Piece junto a ustedes, y lo pasaremos muy bien en general. Los espero allá. Link en la descripción. Últimamente he estado recibiendo una gran cantidad de estímulos desde muchas plataformas donde mucha gente está viendo esta saga de One Piece. No pude resistirme a la tentación de darle una releída a la legendaria trilogía de la Ciudad del Agua y la Isla Judicial, por lo que en este video trataré de revisar con cierto nivel de profundidad toda la locura que se desata en estos arcos. Esta parte de guión la escribí antes de hacer el video, por lo que estoy calculando que esta parte de Water 7 durará unos 20 minutos. Eventualmente, haré el video correspondiente de Enies Lobby, donde cubriremos las batallas y el desenlace de todo el conflicto. Pero por ahora, veamos qué sucede luego de la derrota de Foxy, y en el repentino encuentro con un almirante de la marina. Esto es One Piece, Saga de Water 7. Parte 1. Me es bastante difícil tratar de comenzar este video con un ritmo ascendente, pues todo salta de 0 a 100 en un segundo, con la aparición del almirante Aokiji enfrente de los sombreros de paja. Y esta es una manera directa que usó Oda para presentar el conflicto principal por el que Luffy pasará en el siguiente arco, pues apenas comenzando, Luffy es puesto a prueba junto con su capacidad de proteger a Robin de las manos de ese hombre que se pase de la raya con sus comentarios. Es importantísimo que, para cubrir la evolución de Luffy en este arco, pongamos mucha atención a lo que vemos en este enfrentamiento. En esta pelea vemos a un Luffy muy inocente, o más que eso, muy ingenuo e ignorante de lo que el mundo real tiene para él desde ahí en adelante. Luffy venía de salvar el East Blue, de derrotar a un Shichibukai del reino de Arabasta, haciéndose en poco tiempo una recompensa de 100 millones y hace poco había bajado de ganarle a un ser con poderes casi supremos. En otras palabras, hasta este momento, Luffy había superado todos los límites de lo imposible y había sido capaz de derrotar a todos los enemigos que a la gente describía como invencible. Esto, sumado a su optimismo natural, su confianza y su rol como capitán, causó que Luffy ya no le tenga miedo a ningún peligro que se le presente por delante, creando en él una mala costumbre de simplemente saltar directamente contra todos sus enemigos, incluso subestimando en este caso a quien tenía el título de almirante de la marina. Pues aún conociendo el rango de este marine y a pesar de todas las advertencias de sus amigos, lo primero que Luffy hace es cargar contra él directamente, aun cuando este no buscaba pelear en ese momento, solamente para terminar perdiendo de manera aplastante, sin siquiera causar un rasguño a su oponente. Aokiji es directamente el mejor personaje de todo el universo de One Piece para hacer que Luffy entre en razón y se dé cuenta de que su caso es un milagro. Él es marine mientras Luffy es un pirata. Él tiene mucha experiencia cuando Luffy es recién un principiante. Él tiene asuntos pendientes con Nico Robin y la conoce mejor que él mismo. Y claro, lo más importante de Aokiji no es solo eso, sino que lo que él representa como amenaza. A estas alturas de la historia, Oda necesitaba una pared insuperable, algo que baje a Luffy de las nubes y le devuelva el temor y respeto por los mares. Luffy tenía que dejar su estúpida confianza de lado y darse cuenta de dos cosas. Primero, que hay poderes que justo en ese momento no podía superar por más que lo intente, lo cual quedó claro en este enfrentamiento. Y segundo, y más importante, en este arco se presenta por primera vez de manera formal el dilema de lo que significa o no ser un capitán en One Piece. Luffy se dio cuenta de que su más grande pesadilla es una realidad. No es capaz de proteger a sus Nakama. Y esta es una idea que Oda comienza a desarrollar en este arco, y que como muchos saben, sería fundamental más adelante en toda esta saga y en básicamente toda la obra hasta el salto temporal. Ahora, siguiendo con lo de Aokiji como amenaza, él dice que ayudará al viejo a cruzar a la siguiente isla, pero cuando esto ocurre todos lo tratan de loco. Pero, ¿por qué nadie le cree? ¿Por qué dicen que es imposible que pueda hacer algo así? ¿Por qué incluso Luffy duda de las habilidades de Aokiji en ese momento? Bueno, curiosamente todos creen que el almirante está loco, menos una sola persona, Nico Robin. Y es que en ese momento, cuando ella se cae de espaldas y dice, créanle, este hombre no bromea, él es capaz realmente de hacer eso. Es ahí cuando Luffy pone este rostro. Es ahí cuando Luffy se asusta de verdad. Y déjame decirles por qué es primera vez en toda la serie que Luffy genuinamente siente temor por su adversario. No se trata de que Luffy tema por su gran poder directamente.
ni mucho menos que se asuste de su título como almirante, sino que es algo mucho más profundo. En todo One Piece, siempre hemos tenido un acompañante de nuestro lado, un arma de doble filo que puede ser tan feroz como pacífico, y rodea siempre la aventura de los piratas de todo el mundo. Hablo del mar. El mar es un recurso que en One Piece es usado para entregar distintos mensajes. El mar te abraza, pero puede dejarte desolado y te puede matar de hambre. El mar te ayuda a viajar, pero puede ser tu perdición si no lo respetas. Cruzar los mares puede ser tu sueño, pero también guarda peligrosos monstruos gigantes que devoran navíos en un segundo. Lo que quiero decir es que el mar es un lugar realmente peligroso, y en el mundo de One Piece muchas veces se nos presenta como uno de los peligros más grandes, aún para los personajes más poderosos. Si Crocodile, un Shichibukai, hubiese caído al mar, estaría acabado. Lo mismo pasa con cualquier otro personaje que no puede respirar bajo el agua. El mar separa las islas. El mar es el único impedimento para poder ir de un lugar a otro fácilmente. Y esa es la razón por la cual tantas islas varían en cuanto a gastronomía, costumbres y cultura en general. El mar es la razón por la cual muchos países mueren de hambre al no tener contacto con otros cercanos. El mar es un monstruo que rodea el 70% del planeta y que es el terror más grande incluso de los más poderosos usuarios de Akuma no Mi de todo el mundo. No hay amenaza más grande en todo el mundo que el mar. Y aún con todo eso considerado, Oda elige la mejor manera para presentarnos el poder de un almirante de flota, pues este hombre en un segundo, o menos, logra eliminar la barrera más grande que habíamos tenido hasta este momento. Así sin más, todo lo que los piratas más fuertes del mundo temen no fue nada comparado al abrumador poder de un almirante, que de un segundo a otro, detiene al más grande monstruo que todo el mundo había respetado hasta este momento, el mar. Luego de esto, Aokichi procede a decir un discurso que prácticamente va dirigido a nosotros, los lectores, pues le explica al grupo de Luffy que su avance en el mundo pirata desde que obtuvo su primera recompensa hasta ahora es algo sin precedentes. No es normal que un pirata salte de 0 a 30 y luego a 100 millones en pocas semanas, por lo que, cumpliendo con su palabra de no acabarlos, Aokichi comienza a provocar a Robin hasta que ella decide atacarlo y cae en el anzuelo. Y ya saben, atacar de vuelta es autodefensa y se tiene todo el derecho de devolver el daño infligido. De esta manera comienza la batalla que todos sabemos cómo termina. El equipo de Luffy es superado fácilmente por Aokichi, su poder y experiencia, y a pesar de que prácticamente derrotó a todo el trío monstruoso de un solo ataque y al mismo tiempo, Luffy decide quedarse a pelear con él. Y acá pasa algo muy interesante, y es que Sanji y Zoro aceptan el dejar a Luffy solo con Aokichi. ¿Quién fue la única persona que estaba en contra de la idea de dejar a Luffy solo? Sí, exactamente, fue Usopp. Fue Usopp quien regañó a Zoro y a Sanji por dejar a Luffy solo y los trata de locos y tontos. En respuesta a esto, Sanji lo toma a la fuerza y le grita que deben respetar las decisiones del capitán. Si saben lo que se viene más tarde, ya se imaginarán qué tipo de presagio Oda está utilizando en este momento, pues se nos deja en claro que Usopp está confundido. Usopp ve a Luffy como un igual, y a pesar de que son amigos, compañeros de viaje, y muchas veces pueden bromear entre ellos llegando a los golpes, Usopp no está considerando a Luffy como un capitán. No está teniendo en cuenta que al salir de aventuras con él, debe respetar sus decisiones, y al actuar como está actuando en ese momento, Usopp no está respetando a su capitán, a diferencia del comportamiento de Sanji y Zoro. Toda esta discusión solamente se ve potenciada por la frustración de Luffy en su batalla contra Oggy, pues a pesar de usar su técnica más poderosa hasta el momento, como lo era el Gomu Gomu no Storm, Luffy pierde de un solo ataque fácilmente. Algo muy divertido es que Aokiji se lamenta y se queja de haber caído en el anzuelo de Luffy, justo como Robin cayó en el anzuelo de él en el inicio, aunque luego de unos segundos, Aokiji se ríe solo y dice, ¿o acaso pensabas que realmente podías ganarme? Esta frase me hizo reír demasiado cuando la volví a leer, porque este era justamente el caso. Luffy realmente pensaba que podía ganar, era ingenuo, era ignorante. Se dejó llevar por toda la suerte que había tenido hasta ese momento, por todos los reinos que había salvado, por todos los milagros que había conseguido lograr en poco tiempo, pero nada de eso fue útil en este momento. Toda su experiencia hasta ese lugar no le sirvió para nada más que para engañar a Oggy durante unos pocos segundos. Y es más triste cuando nos damos cuenta de que Oggy ni siquiera iba con las intenciones de pelear.
La intención y ejecución de Oda de poner una pared imparable en este momento fue simplemente perfecta. Luffy acaba de enfrentar su primera gran derrota. Se da cuenta que no es capaz de proteger a sus amigos. Nos quedó claro que Usopp no respeta a su capitán mientras Zoro y Sanji sí lo hacen. Y al final del día todos se van a dormir, pero es Nico Robin quien no puede cerrar los ojos en toda la noche, pues una tormenta inminente se acerca, y solamente ella lo sabe. 4 días pasan para que los piratas del sombrero de paja se puedan recuperar del congelamiento y seguir con su aventura. Aunque lo que sucede de acá en adelante es algo que nadie se veía venir. Así que una vez dejado esto atrás, es hora de que pasemos a la ciudad de agua. Esto es, Arco de Water 7. La aventura comienza una vez que Luffy llega a conocer a Yokozuna, una rana orgullosa que día a día intenta parar el tren acuático que se nos acababa de presentar. Así como a Kokoro, Chimney y su gato conejo o lo que sea. Ella les indica que la siguiente ciudad, Water 7, es la ciudad del agua y casualmente el lugar donde los mejores carpinteros del mundo viven. Es entonces cuando los sombreros de paja toman dirección hacia ese lugar con un espíritu de felicidad y optimismo. Este encuentro marca 2 detalles. Primero, la reacción de Usopp y Luffy al escuchar que en esa ciudad se encontrarán a los mejores carpinteros es la misma: felicidad y optimismo por el futuro. Sí, Oda y sus presagios de nuevo. Water 7 es maravillosa, una ciudad de agua, un lugar que fue construido para sacar ventaja de, como dijimos antes, uno de los mayores peligros del mundo, como lo es el mar. La primera parte del arco se encarga de mostrar el lugar, sus costumbres, sistemas de transporte e ideas tan locas pero tan efectivas que hacen que la ciudad de Water 7 se sienta viva por donde sea que la mires. Una ciudad donde todo el mundo vive feliz, porque sus vidas son perfectas, según se ve. Cuentan con fuertes carpinteros que se encargaban de cualquier posible problema, y Luffy y compañía están justo donde quieren estar. Todo lo que buscaban, literalmente todo lo que necesitan está concentrado en ese lugar. Podrán reparar el Merry porque cuentan con mucho dinero, y además tratarán de convencer a un fuerte carpintero de ir con ellos en su aventura. Analizando un poco la estrategia de escritura que Oda tomó en esta parte, nos damos cuenta de que toda esta sección del arco está hecha con una intención muy clara, lo cual es presentar la ciudad y la situación de la manera más optimista posible, elevar la situación de los sombreros de paja hasta el cielo y mostrarnos que la situación va realmente tan bien, que parezca que no habrá ningún problema en ningún momento porque todo es simplemente perfecto. Literalmente tienen todo lo que quieren a mano. Oda juega con nosotros al hacer que desde que llegan a ese lugar todo les salga bien, todo es perfecto y todo va según lo planeado, lo cual es, obviamente, demasiado sospechoso y conveniente para ser verdad y para durar mucho. En otras palabras, si muchas cosas buenas pasan de seguido, es porque algo malo está a punto de pasar. Porque, seamos honestos, una aventura donde todo sale bien sería aburrida. En este momento del arco pasa algo bastante interesante. Ocurre una pequeña batalla entre Zoro y unos bandidos de la familia Franky que lo atacan mientras este defiende el barco. Y a pesar de que fue una batalla muy corta que termina de un solo ataque, este reencuentro tendría un efecto más grande de lo que se imaginan más adelante. Por ahora, solamente les pido que recuerden bien esta parte. Siguiendo con el resto, un juego mental que me gustó mucho de Eiichiro Oda es que este es el primer arco de todo One Piece en el que vamos a una isla con la intención de conseguir a un carpintero. En todas las aventuras anteriores hasta este momento, los Nakama habían sido una consecuencia secundaria de las aventuras que los sombreros de paja vivían, pero esta vez fue diferente. Esta aventura comenzó y se desarrolló a causa de que para continuar, debían detenerse sí o sí en esta isla a buscar a un carpintero, lo cual es refrescante pues cambia la fórmula establecida hasta el momento de irse con alguien solo porque nos cayó bien en medio de la aventura. Es por esta razón que el arco en esta parte nos presenta a tantos personajes memorables y fuertes. Pauli, Lucci, Kaku y todo el resto de personajes calzan justo con lo que del arco se trata. Todos los carpinteros de Galeila son justamente eso, perfectos para lo que se necesita en esta situación. En otras palabras, el inicio de este arco es el bite más grande de la historia de One Piece, ya que Oda nos presenta todos estos personajes que es todo lo que necesitamos, y nos hace pensar que lógicamente uno de ellos se irá al final con los sombreros de paja, pero irónicamente nadie de ellos se terminó uniendo al final, lo cual es muy gracioso y... no, realmente no es tan gracioso, solamente soy alguien muy aburrido que me río por cosas simples. Pero todo este ambiente increíblemente conveniente se da vuelta de un segundo a otro,
pues la tripulación de los sombreros de paja recibe el mensaje más difícil que han tenido que enfrentar en su vida. El Mary no puede seguir navegando, y eso es una realidad. Normalmente, si habláramos de un carpintero promedio haciendo estas declaraciones, no sería cosa seria, pero hablamos de Water 7. Se nos está comunicando que ni siquiera la ciudad con los mejores carpinteros de todo el mundo que están reunidos en un solo lugar, ni los 300 millones de berries que serían suficientes para construir un barco mucho más grande, son suficientes para reparar el Mary. Esta idea es reforzada con aún más crudeza por Hattori, quien para ayudar a Luffy y a Nami a entender la situación, les explica la paradoja de Teseo. Esta paradoja nos cuenta que cada barco está hecho de piezas de madera, e incluso si logras construir un barco al 100% igual al anterior, simplemente no sería el mismo barco, pues no es la misma madera. Será una recreación del anterior, pero no tendrá el calor, las experiencias, la vida, ni el espíritu que el barco original tuvo. Si reemplazas un barco pieza por pieza uno a uno, terminará, eventualmente, siendo un barco nuevo. Esto tiene un impacto tremendo en Luffy y en todos los sombreros de paja. Un impacto que es muy realista y va acorde a los mensajes que la serie hasta ese momento nos había establecido. El Mary es una cama. Maldición, hasta Zoro se le ve emotivo por primera vez en la serie hablándole al Mary directamente. Y este es un detalle que me fascina. A la última persona que veríamos preocuparse por el barco y el único que esperaríamos que lo vea como un objeto o una cosa debido a su frialdad es Zoro. Pero incluso Oda aprovecha de informarnos cómo sus valores han cambiado a través de su viaje, hasta el punto en que incluso Zoro ve un alma en el barco y lo considera una cama. Como dije recién, esta es una reacción muy realista y muy acorde con los temas principales de la serie, donde el viaje, la aventura y el camino recorrido es lo más importante en la vida de un pirata, por lo que el Mary, alguien que los ha acompañado a través de tantas locuras, es indudablemente uno de ellos, uno de los piratas del sombrero de paja que recorrió todas esas aventuras desde Liz Blue. Todo este peso sentimental choca directamente con la noticia que los carpinteros comunican. El barco no puede seguir usándose, y si tratan de construir uno nuevo 100% igual al original, los únicos que se sentirán incómodos serán ellos mismos, porque ellos vivirán siempre con esa sensación de que el barco no es el mismo que los acompañó hasta ese momento. Sin embargo, recordemos que a estas alturas de la historia Luffy era alguien muy maduro que aún no evolucionaba casi nada como personaje. Su reacción es inmediata. Él no quiere dejar morir al Mary y tampoco acepta el hecho de que no tenga reparación. Esto es perfecto. Ya vimos hace pocos capítulos cómo Luffy sufrió al darse cuenta de que no puede proteger a sus Nakama, y es que el Mary es uno más de ellos. Si estar cerca de perder a Robin fue para él una experiencia traumática, el perder definitivamente al Mary sería desgarrador, pues directamente estaría perdiendo a un Nakama justo después de ser humillado por Aokiji. Perdería a uno de los suyos justo después de traumarse al darse cuenta de que no los puede proteger. Luffy debate en contra de Iceberg, cerrando los ojos mientras grita que no cambiará el barco y evitando el contacto visual para no encarar la realidad con gritos. En este momento, Luffy deja de lado toda la madurez que había ganado durante su aventura, rebajándose al nivel de un niño a quien le quitan un caramelo. Una reacción terriblemente inmadura, pero entendible desde el punto de vista del lector que conoce toda la aventura y los sentimientos compartidos con el barco. Pero desde el punto de vista de Iceberg, quien ha pasado por este momento cientos de veces, es solo una pataleta, es solo un berrinche, y es algo que lo hace enojar mucho. Es por eso que a través de su experiencia, Iceberg le dice el mejor diálogo que le puede decir a Luffy en toda la vida. Pequeño insolente, ¿te llamas a ti mismo un capitán? Y es con estas palabras que Luffy cambia su cara en un instante. Con esas palabras Iceberg golpea su punto más débil, insulta a su capacidad para liderar, para controlar a su entorno en su tripulación, insulta la fibra más delicada que le pasaron a llevar hace apenas 4 días, cuando Aokiji le demostró que no era un capitán capaz de cumplir con su rol. Con este diálogo, Iceberg clava más profundo aún la misma estaca, insultando su honor y haciéndole entender en pocas palabras que no estaba velando por el bien de sus compañeros al negarse a cambiar de barco, que estaba poniéndolos en peligro. Y esto es terrible, a pesar de que justo después de que decidió que no quiere dejar a ir a ninguno de sus compañeros, Luffy debe aceptar dejar ir a uno. Es un mensaje bastante crudo y Luffy debe aceptarlo. Debe actuar como Iceberg le dice, como un capitán.
Esta fue la segunda gran caída de Luffy seguida, y después de una que le dolió tanto como la de darse cuenta que no puede proteger a sus seres queridos, Luffy no podría superar el ser insultado como capitán una tercera vez, por lo que para amortiguar este dolor y demostrar ser un buen líder, veló por el bien de sus compañeros y terminó madurando rápidamente en una muestra de evolución de personaje maravillosa. Luffy decide cambiar el barco para continuar con su aventura. Pero ya saben, como dijimos hace un rato, muchas cosas buenas seguidas solo pueden ser el presagio de que algo malo, muy malo se acerca. Y es que nadie estaba preparado para lo que se venía. Lamentablemente para este punto ya no hay vuelta atrás, y esta bomba de tiempo había llegado finalmente a cero, pues ni siquiera 300 millones de berries terminaron siendo tan importantes como el desastre que veríamos en esta parte del arco. La discusión de Luffy y Usopp sobre el Merry es, sin duda alguna, perfecta. No había querido hablar de estos detalles antes porque supongo que en este punto tendría más impacto en el video. Pero antes de llegar a Water 7, Luffy hace un comentario diciendo que le gustaría tener a un carpintero que mida 5 metros, a lo que Usopp le responde que una persona tan grande no cabería en un barco tan pequeño, poniendo desde ya en cuestionamiento las capacidades del Merry para sobrevivir en los mares más profundos. También tenemos una escena donde Usopp literalmente abraza al Merry físicamente, lamentándose porque pronto los parches metálicos que él ha puesto tendrán que ser removidos por un carpintero desconocido. Esto nos da una idea de lo que en su mente está dispuesto a aceptar que pase con su querido barco. Pues si para él, el peor de los casos es que alguien ponga una mano encima del Merry, aunque esto sea con las mejores intenciones, como lo haría un carpintero, la idea de abandonarlo y dejarlo de lado no solo colapsa con sus expectativas, sino que le causa un desastre e inestabilidad psicológica que no puede expresar de ninguna manera. La cosa es simple. Usopp quiere mantener el Merry, pero Luffy quiere cambiarlo. Muchos dirán que en esta parte de la historia Usopp estaba siendo demasiado insensato, pues Luffy hasta ese entonces ya le había demostrado que se preocupaba por sus Nakama. El capitán de su barco venía de salvar el East Blue, el reino de Arabasta y la Isla del Cielo. Luffy es una persona en la cual se puede confiar y jamás abandonaría un Nakama solo porque sí. Por otro lado, el Merry para Usopp es especial. Para él tiene mucho significado. Fue un regalo de la persona más importante para él. Ha estado cuidándolo y manteniéndolo tanto como puede desde que lo consiguió. Y además fue testigo del alma del barco en Skypiea. Entonces, ¿quién tiene la razón? El Merry no tenía salvación. Y eso es algo que le aclararon a Usopp en ese momento. Por lo tanto, él estaba mal. Él estaba siendo terco. Él estaba equivocado. Usopp, al igual como lo hizo hace algunos días cuando tuvieron el problema con Aokiji, está desafiando y no respetando a su capitán. Está faltándole el respeto a la única persona del barco que es superior a él y a quien todos deben respetar. Y su actitud terca en esta escena es real porque así funcionan las peleas en la vida real. Así son causadas. Estos diálogos se sienten tan reales porque escalan rápido, pero de manera tan coherente y con tanta confianza como nosotros esperaríamos de estos personajes, y como sucede entre dos personas en la vida real que tienen ideas opuestas. Pero esta discusión no queda solo ahí, pues no solamente sus visiones opuestas sobre el Merry son las que llevan a que la situación se ponga tensa. Usopp se sintió dejado de lado junto con el barco. ¿Recuerdan que hace un rato les hablé de la facilidad con la que Zoro se encargó de la familia Franky en el barco? Pues miren lo que pasó cuando Usopp trató de enfrentar a la familia Franky. La diferencia de poder es obvia, y Usopp se dio cuenta de que mientras ellos invaden la Franky House como si nada y los eliminan a todos en 30 segundos, él ni siquiera fue capaz de hacerle una herida a uno de ellos. Y si ese peso que Usopp debe cargar es suficiente para hacerlo sufrir diariamente, el peso de abandonar a su más grande tesoro y seguir con esa frustración dentro de él sería demasiado. Y si a eso le sumas que Luffy insultó sus habilidades como carpintero y a causa de la tensión del momento casi lo corre de la banda, no hay vuelta atrás. Esta discusión es tan histórica dentro del mundo del anime y manga porque es inmensamente real, profunda, coherente, y su conclusión es una joya en toda la extensión de la palabra, pues como si fuera poco, Usopp reta a Luffy a un duelo por el Merry, nuevamente desafiando sus habilidades como capitán que habían sido destrozadas 2 veces durante la última semana. Aokiji lo humilló como capitán, Iceberg lo humilló como capitán, y Luffy no podía dejar que esto ocurra 3 veces, ni mucho menos que esto venga de parte de uno de sus compañeros. Y en respuesta a esta responsabilidad, esta vez Luffy no podía echarse atrás. Usopp demostró en su batalla, sin embargo, la importancia de conocer las habilidades y debilidades de su enemigo,
dejando en claro que iba con la intención de noquear a Luffy. Y aunque esto no fue suficiente y Usopp terminó recibiendo el golpe certero que lo dejó fuera de combate, Luffy no pudo hacer más que apretar sus dientes y comunicar sus sentimientos a sus compañeros. Es muy duro. Esas fueron las palabras que Luffy alcanzó a soltar antes de quedar sin habla debido a las lágrimas, abatido y destruido por dentro. Pero Zoro salta a interrumpir la melancolía, dejándole en claro que ese es el tipo de cosas por las que hay que estar dispuesto a hacer cuando eres un capitán. Que tomaste una responsabilidad y debes hacerte cargo de ella. Pero cuando por primera vez Luffy está dispuesto a aceptar su rol como capitán, tuvo que pelear contra su mejor amigo y tuvo que abandonar el barco que los llevó a donde están. Al plantar cara a tus responsabilidades, esto es lo que Luffy recibe a cambio. Esta sensación de amargura y dolor hacen que Luffy se pregunte, ¿vale la pena ser un capitán si a cambio tengo que soportar tanto dolor? ¿Tendré que soportar más cosas así en el futuro? Esta pelea es tan importante narrativa y temáticamente en la historia que podría hablar de ella durante media hora. Pero por ahora avancemos y veamos qué nos trae la Ciudad del Agua después de la primera tragedia. De un día a otro, pasaron de ser una tripulación que esperaba pasar unos cuantos días de vacaciones mientras encontraban a un carpintero, a una que se desmoronó porque Usopp estaba afuera y Robin había desaparecido. Oda supo muy bien pasar de un ambiente positivo y casi de ensueño a uno de los más oscuros posibles, y la situación solo se pone peor. Pues Luffy es acusado del intento de asesinato de Iceberg, debido a que fue Nico Robin la persona acusada por el alcalde. Y como Nico Robin fue reportada como miembro de los Sombreros de Paja por Aokiji a los cuarteles generales de la Marina solo hace 4 días, Luffy debe hacerse responsable de esta acusación. Oda se toma el tiempo de dejar las cosas bien en claro. A pesar de que Usopp no sea miembro de la tripulación oficialmente, eso no quiere decir que sus lazos estén 100% cortados como él quiere hacerlo ver. Sus compañeros se siguen preocupando por él y por su salud. Todos entienden que Usopp solamente está siendo terco y saben que no comprende bien la situación, y la historia se encarga de no pintarlo como un demonio. Y la historia se encarga de no hacernos ver a Usopp como alguien realmente malo, sino que como alguien que simplemente está equivocado. Y eso es hermoso. El Aqua Laguna se acerca a la ciudad, y no se trata de nada más que de un evento que sucede una vez al año en la isla debido a sus propiedades, dándonos otra muestra de una maravillosa y estúpidamente buena construcción de universo de parte de Oda. Esta noticia de Robin siendo un criminal, sin embargo, no es suficiente para que Luffy desconfíe de ella ni crea en estas historias. Él no cree que ella podría hacer algo como eso, porque cree conocerla más que nadie. El problema es que por sobre eso, Chopper, quien tuvo un encuentro directo con ella, literalmente le dice a Luffy en su cara que desde su propia boca admitió ser la asesina. Hasta ese momento, todos en la tripulación estaban claramente inclinados de un lado de la balanza, y nadie creía que Robin sea realmente alguien malo, y pensaban que todo esto era una confusión. Nami era su mejor amiga en la tripulación, Chopper es inocente y se niega a creerlo, Luffy confía en ella porque es Luffy, pero Zoro es quien le pone los pies en la tierra a todos y les dice de una vez por todas que no sacan nada preguntándose una y otra vez si Robin es o no un enemigo. Él propone averiguarlo y ponerse en marcha. La tripulación estaba estancada, no sabían qué hacer. Nadie se atrevía a acusar a su compañero o siquiera proponer el tratar de averiguar sus intenciones. Todos tenían demasiado miedo de encarar la realidad y enterarse de que su compañera sea, en efecto, una criminal y una traidora. Pero Zoro, quien hace pocos capítulos vio que a Luffy le costaba mucho tomar ese tipo de decisiones y aún no se acostumbraba a tomar las responsabilidades de un capitán, dio el siguiente paso y los motivó a buscar una respuesta. Y esto es solamente otra muestra del maravilloso control sobre su cast de personajes que tiene Eiichiro Oda. En todo momento, siempre alguien está haciendo algo, y ese algo siempre está relacionado con su personaje y su personalidad, incluido Usopp, quien por su parte tiene su propia lucha tratando de reparar el Merry, sin saber que fallará en el intento claramente. Ahora bien, ¿qué sucede con Sanji durante todo este rato en que todos dudan de Robin? Por ahora no lo sabemos, pero más adelante se sabrá el porqué. Y luego de que el plan falle rotundamente, acá lo tenemos, el plot twist que nadie esperaba que fuera posible. La revelación del CP9 sin duda marcó un antes y un después en todo este arco,
Pues si hasta este punto Oda nos había demostrado que era capaz de llevar una historia de aventuras y convertirla con maestría en una de suspenso, crimen y misterio, en este punto hace que el arco, que hasta ahora no tenía ninguna falla, llegue a un nivel absurdo de calidad narrativa, gracias al vuelco de la identidad real de estos personajes que hasta ahora eran un misterio. El plot twist es genial porque nunca nos dieron pistas de que esto sea posible, y a la vez sí nos las dieron. Incluso si alguien tenía la teoría de que podía haber un traidor entre los agentes de Galeila, no había manera de saber que era Kaku, Lucci, Califa, Blueno y los que terminaron siendo. Eran personajes que Oda había introducido de manera tan cautelosa y presentados siempre como gente simpática y amable, o al menos ni siquiera el 1% de los espectadores esperaban lo que ocurrió en este momento. Incluso me gustaría destacar que en cada escena en que hacían aparición los miembros de Galeila y lucían sus poderes, siempre aparecían todos juntos y nunca destacaban de manera individual demasiado, dándole a todos exactamente la misma cantidad de tiempo en pantalla, pues se nos presentó a Pauli, Lulu, Tilestone y a todo el resto de carpinteros como un grupo de gente poderosa, y nunca se nos presentó exclusivamente a los que terminaron siendo traidores. Además de ellos, Califa, quien se encargaba de encontrar información directa desde Iceberg, como sus horarios y cada movimiento de cerca, y Blueno, quien se encargaba de los rumores de la ciudad desde su bar, fueron una adición muy coherente a cómo funcionaba el modus operandi del CP9 y de cómo se enteraron del mejor momento para llevar a cabo su plan. Los carpinteros espiaban a Iceberg desde el trabajo, Califa la espiaba desde más cerca que nadie, y Blueno se hacía cargo de todo lo que estaba fuera de sus manos. Era una red perfecta, era una tela de araña a la cual no podía fallar, y que aunque estuvo presente durante todo el arco, nadie se dio cuenta hacia ese momento. Todo estaba fríamente calculado para que esta revelación sea la bomba que terminó siendo, y vaya que lo fue. Así es como un giro argumental debe ser. Tiene que ser algo que estuvo pasando en las mentes de los personajes y en el universo de la obra todo el tiempo. Tiene que ser algo que nos estaban pasando por la cara una y otra vez, pero no fuimos capaces de darnos cuenta antes, haciéndonos ver hacia atrás y darnos cuenta de que todo el arco tuvo un significado que no pudimos ver, haciendo que si vuelves a leer el arco desde el principio, teniendo en mente la noción de que este giro pasaría, nos daríamos cuenta de que siempre estuvo ahí. Cuando Luffy se entera de esto y ve el actuar de Robin, su vida se va cuesta abajo, pues su mayor temor hasta ese momento era, justo como le dijimos hace un rato, el encarar la realidad. Luffy tenía miedo de recibir otro golpe duro en su moral después de tantos seguidos en tan poco tiempo. Luffy lo había pasado horrible los últimos 4 días, y al recibir la última estaca por parte de Robin, Luffy no puede hacer más que tener un pobre rendimiento en su batalla contra Lucci en la mansión. Y Zoro, por su parte, por estar pendiente del trabajo que se supone que el capitán debía hacer, pierde el tiempo diciéndole a Luffy que no se concentre en lo que está pasando, sino que alcance a Robin. Y mientras el marimo hace esto, es atacado y vencido por Kaku fácilmente. Y es que, como les digo, en este arco no deja de suceder algo en ningún momento y el rol de capitán de Luffy es simplemente imprescindible. Primero, Zoro le deja claro que para ser capitán tiene que pasar por cosas muy duras luego de su batalla contra Usopp. Segundo, Zoro le dice que se pongan en marcha y que no se estanquen nuevamente haciendo el trabajo del capitán. Tercero, al darse cuenta de que Robin es una traidora, Luffy se congela y no es capaz de rendir como debía rendir. Y por tercera vez, Zoro se hace cargo del rol del capitán. Toda esta parte es una locura mental y física. En cada rincón hay personajes evolucionando, cambiando, creciendo, batallas, locura y confusión. Mientras todo esto ocurre, Franky y Usopp tienen una charla sobre el Going Merry. Franky aprende de esta charla que los piratas del sombrero de paja no son gente mala después de todo, pues si fueron capaces de hacer que el Merry presente su forma física frente a ellos, es porque realmente son gente que respeta y quiere mucho a su barco, demostrando cómo Oda puede presentarnos a Franky como un cretino hace pocos capítulos, pero también es alguien que valora a sus compañeros, y es alguien que tiene respeto por sus barcos. Igualmente, Usopp aprende que Franky no es un bandido sin más, sino que es alguien que alguna vez trabajó de manera honorable bajo Tom San, y que es una persona orgullosa del legado del mismo, haciendo así una conexión inmediata entre ellos y estableciendo la química que más adelante saldría a relucir. Hasta este punto del arco todo es oscuridad. El autor hace parecer como que no hay posibilidad de salir adelante después de tan terribles eventos, y que Luffy y el resto ya no darán para más. Esta es primera vez en todo One Piece que Oda llevaba la historia a estos niveles de negatividad y tragedia, donde realmente no había ninguna esperanza para los protagonistas,
pues estos no solamente habían sido vencidos físicamente, sino que habían sido desmoralizados y desmotivados hasta puntos ridículos. Es acá cuando Eiichiro Oda hace el plot twist sobre el plot twist. Pues si el hecho de que Robin haya hecho todo lo que hizo para proteger a los sombreros de paja no fuera una revelación lo suficientemente increíble, resulta que Luffy no peleó con todas sus fuerzas en la mansión debido a no conocer esto. El pensamiento de que Robin era una posible traidora caló tan profundo en Luffy, que en el momento de su batalla contra Lucci no pudo usar el 100% de su poder, haciéndolo terminar de la manera en que lo hizo. Ahora bien, ¿por qué Luffy terminó siendo atrapado entre estos dos edificios? No es que Luffy no pudiera salir de ahí, ni que no tuviera la fuerza para destruir dos construcciones como esas. Es que el capitán de la banda de los sombreros de paja literalmente no quería enfrentar la realidad. Prefería quedarse entre esos dos edificios y dejar que todo se vaya al carajo, porque sus habilidades como capitán habían sido sobrepasadas demasiadas veces seguidas. Luffy tenía vergüenza, fue terriblemente humillado en poco tiempo. Él no fue capaz de proteger a sus compañeros y no fue capaz de soportar la responsabilidad que acarrea ser un capitán. Es por eso que cuando Nami le explica la situación y le dice que Robin realmente no los ha traicionado, Luffy vuelve a ser el mismo que era antes y decide partir en búsqueda de esta, demostrando que esos dos edificios no eran nada para él físicamente, sino que eran una jaula psicológica que no lo dejaba avanzar. Oda es un experto cuando se trata de hacer brillar una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Nos puso el peor escenario posible. Nos desarrolló el arco de manera en que no haya forma de que el espectador encuentre una salida a este problema. Y cuando nadie se lo esperaba, jugó su carta del triunfo. Sanji. Sanji se adelanta a los eventos, pues él estuvo fuera de todo este clímax todo el tiempo. Él no asistió a las reuniones donde discutieron el tema, ni tampoco estuvo en la mansión cuando todo eso sucedió. Cuando Sanji tuvo su charla con Robin y esta le dijo que abandonaría a la tripulación, Sanji no le creyó durante ni siquiera un segundo. Sanji le dejó en claro a Chopper que vio a través de la mentira de Robin. Y si bien Sanji usó su manera cursi de hablar al decirle a Chopper que un hombre siempre debe perdonar las mentiras de una mujer, en el fondo le estaba dando a entender que fue capaz de ver la mentira a través de las palabras de Robin. Y actuando como el agente secreto que es, Sanji termina abriendo paso al siguiente arco, abordando el tren que nos llevará a Enies Lobby. Oda cuidadosamente mantuvo a Sanji como una luz brillando en la oscuridad escondido durante toda la segunda mitad de este arco, pero llenó al espectador de tantos estímulos locos por todas partes, que fue imposible para nosotros el recordar que no todo estaba perdido, sino que aún había una pequeña esperanza por ahí escondida, y esa esperanza fue un bingo directo, dando fin hacia un arco que deja a cualquiera sin palabras, y es sin duda lo más cercano a la perfección que One Piece había tenido hasta ese momento. En conclusión, ¿por qué este arco es tan bueno? Básicamente porque trae muchas cosas nuevas a la historia que esta necesitaba en ese momento. Es un ya era hora, porque es la primera caída grande de los piratas del sombrero de paja. Es la primera vez que les ponen los pies en la tierra y se sienten genuinamente superados en cuanto a sus capacidades tanto mentales como físicas. Es el momento perfecto en el cual Luffy tiene que hacerse cargo de su rol como capitán como nunca antes. Los personajes de Luffy y Usopp son tratados con tal maestría, que es casi imposible de creer que ambos nos hayan mostrado tantas facetas nuevas en tan poco tiempo. La estructura de este arco es simple, pero increíblemente efectiva. Al llegar a Water 7 nos hacen conocer su cultura, y todo es sospechosamente hermoso y positivo. Cada uno hace lo que le corresponde en la isla y en general no es nada especial más que una maravillosa construcción de universo. Pero cuando las cosas se ponen serias y Oda decide comenzar a sumergir toda la isla, y bueno, literal y figurativamente en la oscuridad, no hay vuelta atrás. Los niveles de negatividad y de profundidad en cuanto al problema en el que se meten es tan grande que Oda literalmente llevó la situación al extremo más extremo que pudiera pensar. Y al terminar el arco con el flashback de Tom, un personaje con una voluntad tan poderosa y que claramente fue heredada por Iceberg y Frankie, le da el empujón perfecto que necesita para comenzar el siguiente arco, pues el Rocketman fue un tren que si bien falló en su construcción final, no deja de ser parte del alma de Tom San, quien dijo que un barco o una construcción siempre llevará en su alma a quien lo construyó. Literalmente, ese viaje hacia Enies Lobby
está siendo realizado con Tom-san y Kokoro, la vieja que había perdido toda esperanza de volver a disfrutar su vida hace 20 años. Hicieron que esa vieja que se la pasaba borracha todo el día sin ningún propósito en su vida se vuelva a poner de pie. Si eso no es legendario, y si eso no es hacer que Luffy sea alguien que ilumina a todo el mundo con su carisma, no sé qué lo es. De hecho, la vieja Kokoro y Chimney son un grupo de personajes que Oda cultivó tan bien, desde presentarlos en el faro hasta hacerla ir a Water 7 debido al Aqua Laguna, lo cual es un proceso muy natural y es muy coherente que ella termine abandonando su faro para ir a un lugar más seguro, para luego verla en el bar donde conocimos a Blueno por primera vez, lo cual sigue siendo coherente pues ella fue presentada como una vieja amante del alcohol, y el hecho de que ella haya terminado siendo la salvación final de Luffy y sus amigos es algo de otro mundo. Pues un personaje cultivado de esa manera en tan poco tiempo es una locura. Bueno, este arco es el pináculo de lo que las aventuras de los Sombreros de Paja como una banda principiante en el Grand Line puede aspirar a ser, mostrándonos que Oda es capaz de escribir una historia completamente diferente que nadie se esperaba. Y la mejor parte es que esto es solamente el comienzo. El arco de Water 7 es una experiencia única que, a pesar de ser tan buena como es solamente un presagio de lo que veríamos más adelante, ya que el hecho de que en este arco argumental indaguemos de manera tan profunda en los personajes y hayamos obtenido niveles de drama tan altos como los que terminamos teniendo, eso solamente significa que estos se verían enormemente perjudicados si Eiichiro Oda no fuera capaz de mantener estos niveles de tensión y profundidad durante todo el arco. Oda se puso mucha responsabilidad sobre su espalda y debe hacerse cargo de todo lo que construyó en la siguiente parte de la historia. Así que los dejo invitados a la siguiente edición de análisis de arco que estará pronto disponible en el canal. Preparen sus mejores ataques y marchas, pues el siguiente análisis de arco corresponderá al legendario Enies Lobby. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario. Y después de estar 1000 horas grabando este guión, realmente me gustaría saber qué tienes que decir. ¿Crees que el arco de Water 7 es realmente el mejor arco de todo One Piece? Házmelo saber abajo y veamos qué tal. Ustedes saben que siempre los leo a todos y a cada uno. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios.